hablar el día de hoy con Caspar Schmidt. Él es vocero de la Red Alliance 2015, que ha presentado justamente este índice. Caspar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. A ver, en principio, ¿qué es lo que mide el índice global de hambre? ¿Por qué a qué nos referimos cuando señalamos que el Perú ha subido algunos puntos en el último año? Gracias. El índice global de hambre es un índice que compilamos, es decir, una red de ONGs europeas que parcialmente también trabaja en el Perú. Compilamos para dar una mejor idea cómo está evaluando el tema del hambre, ¿no? Y es una herramienta que nos permite justamente medir y dar seguimiento al tema del hambre, y está compuesto por 4 componentes, ¿no? Es la subalimentación, después también el retraso en el crecimiento de la infancia, el tema de desnutrición también entra como subindicador, y la mortalidad infantil. Y con estos 4 subindicadores armamos un índice, un indicador para tener una mejor idea cómo está desarrollándose este tema al nivel global. Al nivel global, al nivel subregional, pero también al nivel nacional para 140 países, inclusive Perú. Nosotros hemos pasado y hemos subido algunos puntos en este índice. Por favor, cuéntale a la gente dónde estamos y dónde estamos ahora. Bueno, tenemos el dato desde 2010. Y lo que hemos visto es que el índice ha bajado bastante. Eso es un desarrollo positivo entre 2010 y 2019. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, justamente esa es la palabra clave, ¿no? Y lo que hemos visto en los últimos 4 años es una subida marcada del índice a nivel mundial, pero también en este país, en el Perú. En el caso de Perú, el índice al final de 2016 estaba en 16 puntos. Y ahorita, como se ha compartido hace unos minutos, ya está casi a 20 puntos. Entonces eso es una subida de 25% en los últimos 4 años. Y pese a que ya no estamos en pandemia y a pesar de que tuvimos un rebote estadístico en materia económica en nuestro país, lamentablemente esto no se está reflejando, Caspar, en la olla, en la mesa, en los hogares peruanos. Quiere decir que los hogares a nivel nacional están pasando más hambre que antes de la pandemia. Es así, sí, sí. Lo que hemos visto, bueno, eso es un dato de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la FAO. La FAO, sí. Hemos visto que casi la mitad de la población, 16 millones de peruanos, tienen hay un tema de falta de elementos nutritivos, ¿no? De crecencia nutricional, ¿no? Y todo eso, ahorita, digamos, la situación en los últimos 2 años ha empeorado para millones de personas en el Perú. Sí. Y esto es lamentable, Caspar. ¿Cuánto hemos retrocedido en esta lucha contra el hambre que habíamos arrastrado y hemos ido bastante bien desde el 2010 aproximadamente hasta el 2019 en una carrera en la que no hemos bajado la cabeza año tras año? En estos últimos 4 años, a ver, en términos de lucha contra el hambre y demás, ¿cuánto hemos retrocedido? ¿Una década? Más de una década. ¿Más de una década? Más de una década, sí. ¿Y hay regiones en las que la situación está peor todavía que el promedio nacional? Sí, hay bastantes regiones. Entonces, bueno, hay varias... O departamentos, ¿no? Departamentos, sí. Hay varias categorías, ¿no? En el Perú actualmente, mirando los datos para el fin del año pasado, entonces a finales de 2022, había solo 2 regiones, departamentos que estaban, digamos, en una situación que nosotros calificamos como bajo. Es Ica y Lambayeque. Y después unos 13 departamentos con una situación
moderado y 10 departamentos ya en una situación grave. Y hace un año eran solo 7 departamentos con una situación grave, pero ahorita se han añadido 3 departamentos, es decir, de la Sierra Central, entonces Junín, Pasco y Cusco. Y lo que vemos actualmente es una situación que la selva norte y la Sierra Central y Sur están en una situación grave, y entre estos 2 departamentos ya hay 2, Huancavelica y Apurímac, que están casi al límite de una situación alarmante. ¿Y qué implica que esté en una situación alarmante, Caspar? Para que el televidente lo pueda entender, ¿qué significa que Huancavelica y Apurímac están a un paso nada más de entrar a una situación alarmante, que prácticamente es semáforo en rojo? ¿Qué implica? Que los hogares cada vez tienen menos comida, digamos, en sus hogares, que están disminuyendo las raciones de sus alimentos, que están dejando de comer ciertas horas en casa. Todo eso, sí. O falta de proteínas, por ejemplo. Lo hemos visto en una presentación, la presentación de Carolina Trivelli ayer, en el evento, que hay bastantes familias que no pueden comprar proteína, leche y otras fuentes de proteínas para todos los integrantes de la familia, pero especialmente para los niños. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se debe? O sea, ¿en qué momento, digamos, hubo este quiebre en este desarrollo que estaba yendo bastante bien? Ya sabemos que era la pandemia, pero, a ver, imagino que hay otros países que se están recuperando poco a poco. Nosotros estamos en recesión. Entonces, ¿cuáles han sido los factores que han agravado la situación de la lucha contra el hambre en nuestro país? Bueno, como siempre en economía son múltiples factores, ¿no? Ya hemos hablado sobre el efecto de la pandemia. Eso ha sido claramente un momento muy difícil para el país, también en términos de los sistemas alimentarios. Después, más recién, hemos visto también efectos meteorológicos y climáticos que han llevado también a una situación crítica en términos de los sistemas alimentarios. La recesión, la inflación, la presión de la inflación también es un factor importante, y en general, digamos, la desaceleración económica que vemos en el país. Y además, claro, también la situación política de vez en cuando bastante complicada, que ha llevado también a problemas con la logística y problemas bastante prácticos en las cadenas de valor. Ok, el tema político también tiene un impacto, entonces. Seguramente, sí. Ahora, ¿qué hacer? Es decir, tenemos el próximo año que no pinta pues nada bien, ¿no? Para eso se ha distribuido cierto presupuesto para enfrentar el fenómeno del Niño, que podría por ahí impactar ya en términos macroeconómicos las exportaciones y demás, pero que podría generar cierto nivel de inflación, que fue incluso comentado en su momento por el presidente del BCR, que probablemente en abril ya nos estemos regularizando, pero sí va a tener algún impacto para ustedes en temas de precios y por ende de menos acceso a los alimentos, el fenómeno del Niño. Pensamos que sí. Impacto para la gente de este país, ¿no? Y nosotros estamos monitoreando la situación justamente para pasar estos mensajes muy importantes. Pero como acabamos de escuchar en la entrevista con el Banco Central, es probable que haya un fenómeno del Niño bastante fuerte, y eso va a llevar también habrá consecuencias para los sistemas alimentarios. Hemos hecho una simulación hacia el próximo año, y lo que pensamos que estaremos más o menos en el mismo nivel. Entonces, pensamos que el índice nacional del hambre para Perú es muy probable que no vaya a bajarse, pero que estaremos también en un año justamente al nivel nacional, ¿no?
muy cerca a este límite entre una situación moderada y a una situación grave. Ok, estamos con un pie, digamos, en los terrenos malos y no tan malos, pero igual en un terreno negativo o pesimista. Ahora, Caspar, quería preguntarte, tú mencionas, has hablado de simulaciones. ¿En cuánto tiempo Perú va a estar nuevamente en niveles prepandemia? O sea, ¿en cuánto tiempo nos vamos a recuperar, al menos ya prepandemia, 2019, que hemos estado más o menos bien? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar eso? Difícil hacer pronósticos en economía, ¿no? Bueno, va a tomar unos años seguramente. Ajá, no va a ser sencillo. No va a ser sencillo y creo y al menos en el próximo año no va a ser... No, seguramente no. Eso lo podemos excluir, ¿no? Pero lo que nos parece muy importante es justamente que todos los esfuerzos se juntan, entonces el sector público, pero también, digamos, el sector privado, que obviamente tiene un rol muy importante en todo eso, claro. la sociedad civil, también las comunidades, la academia, entonces que haya, digamos, verdaderamente un esfuerzo para hacer un trabajo en alianza para enfrentar este problema. Porque claramente con lo que tenemos, esto de Caliwarma, las ollas comunes a nivel nacional que sirvieron para el Perú, te cuento, Caspar, digamos, un alivio para aquellas personas en asentamientos humanos y no tenían, digamos, comida, iban a una olla común y al menos los niños, ¿no? De manera gratuita, o estas locales comunales, pagabas un sol y te daban un plato de comida. No es suficiente, vamos a tener que meterle más fuerza ahí, más presupuesto, más gestión, apoyo no solamente al sector público, sino del privado, para que se unan y al menos atender esa demanda que se necesita en estos momentos. Así es, creo hay muchas iniciativas muy valiosas como la olla común y otras iniciativas, pero hay que darles más peso y más recursos. Claro, también. porque esto ya para cerrar, Caspar, está viendo más, digamos, más incidencia en la zona rural que urbana. Bueno, el índice del hambre está arriba, está más alto en la zona rural, pero en los últimos 4 años ha crecido más en la zona urbana. Tremendo. El tema de inflación es un gran tema justamente para hogares urbanos que no tienen acceso a una chacra y a recursos naturales ellos mismos, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y vamos a ver cómo nos pinta la cancha los próximos años. Ya sabemos que el 2024 no es nada prometedor, pero ahí está el reto del gobierno y también el compromiso del sector privado. Muchísimas gracias, Caspar. Caspar Schmidt, vocero de la red Alliance 2015, estuvo con nosotros hablando sobre el índice global del hambre en nuestro país. Pausa, volvemos.